Bienvenido a esta nueva sección sobre formato condicional y vamos a empezar en esta lección con la introducción al formato condicional. Te prometo que este va a ser un tema atrapante. Ya sabes lo que es el formato en Excel. Cuando agregamos formato a una celda o a un conjunto de celdas, cambiamos la forma en que se ve ese dato. Entonces yo aquí puedo, por ejemplo, pintar de un color este encabezado, puedo centrar su contenido, puedo también poner en negrita esta columna, puedo, no sé, agregarle un borde a todo este dato que hay aquí para que aparezca con esos bordes negros y todo se ve mucho más atractivo. Pero esto es un formato fijo. Esto quiere decir que solamente se puede cambiar manualmente y que va a permanecer así hasta tanto yo no haga un cambio. El formato condicional, en cambio, permite que una celda o conjunto de celdas tengan un formato que varía según su contenido o según el contenido de otras celdas. Te voy a dar un ejemplo. En esta tabla yo tengo configurado que este valor cambie su formato según el valor. Si el valor que tiene aquí cargado es más de 150.000, se va a pintar distinto. Mira, vamos a agregar aquí un montón de dinero en esta celda. Y de repente, esta celda se ha pintado de verde, de negrita, y el texto ahora es blanco. Tú has visto que yo no hice nada y te juro que no edité el video. Se cambió automáticamente cuando cambió el valor que contiene aquí. De hecho, ahora vamos a deshacer lo que hicimos. Le voy a poner un valor menor, vamos a eliminar todos estos datos para que este valor baje a menos de 100.000 y automáticamente se pintó de rojo y también de negrita y también el texto es blanco porque yo le puse un formato condicional que cambia según se cumpla o no una determinada condición. Y esto es solo un pequeño ejemplo. Vamos a ver más ejemplos de lo que puedes hacer con formato condicional. En esta otra hoja tenemos esta tabla que tiene las temperaturas diarias de estas ciudades y ves que están pintados de colores según mientras más baja sea la temperatura, más azul es la mínima, y mientras más alta sea la temperatura máxima, más roja es. Y tú pensarás, bueno, aquí Fede se puso manualmente a pintar cada una de las celdas. Nada de eso. Mira, vamos a hacer que en Lima de repente ese día hicieron menos 15 grados, supongamos. De repente, Lima pasó a ser el valor más azul y todos los demás colores cambiaron de acuerdo a la escala en la que se encuentran. Vamos a hacer que en este día en París hicieron, no sé, 45 grados, un tremendo calor. Le damos a Enter y ahora París es el más rojo, el que era el más rojo pasó a ser un poco más naranja y todo se acomodó automáticamente. El formato condicional permite hacer también cambios de colores según escalas de valores. Vamos a abrir aquí para descubrir que hay otra columna oculta donde tenemos la diferencia de temperaturas de cada día y este gráfico que tenemos aquí muestra aquellos que tuvieron una diferencia más grande. Por ahora parece ser París porque tuvo un descomunal frío a la mañana y calor a la tarde, así que vamos a hacer que París ahora tenga una máxima de 11 y observaste que el gráfico cambió, ahora el que más diferencia tiene pasó a ser Lima. Vamos a hacer que en Lima ese día hicieron apenas 10 grados, todo bajó y ahora van cambiando los lugares donde la diferencia climática fue mayor o menor. Veamos un poquito más, vamos a abrir aquí esta gran palabra formato condicional que tenemos, me falta espacio, ahí está. Formato condicional está con texto en rojo y aquí dice rojo. Mira qué pasa si escribo aquí verde. Se pinta de verde. Y si escribo azul, se pinta de azul. Esto es porque también podemos hacer que el formato condicional de una celda cambie según el contenido de otra celda. Todo esto y mucho más vas a aprender en esta sección que no te vas a querer perder porque va a hacer que tus plantillas sean mucho más atractivas, mucho más profesionales y sobre todo dinámicas. Así que te espero en la siguiente lección donde vamos a aprender cómo aplicar formato condicional y las diferentes reglas que existen. Nos vemos ahí. Bienvenido a esta nueva lección sobre cómo aplicar el formato condicional y la verdad es que estoy muy contento de que estés aquí porque este es un tema apasionante por las posibilidades que brinda para personalizar tus plantillas de Excel. Ya hablamos de que el formato condicional permite que el formato de una celda o de un conjunto de celdas
dependa de que se cumpla una determinada condición. O sea, el formato que tú eliges solo se va a aplicar si una condición es verdadera. Y ahora vamos a ver con algunos ejemplos. Yo voy a seleccionar todos estos números que tengo en esta columna. Voy a ir a formato condicional y aquí tengo algunas reglas ya preconfiguradas por Excel para que yo pueda utilizar sin tener que complicarme demasiado, o si no, tengo la posibilidad de crear una nueva regla manualmente. Pero primero veamos estas que son más fáciles. Reglas para resaltar celdas. Comencemos por estas. Yo puedo elegir que la regla sea que se aplique un formato a todas las celdas cuyo valor sea mayor que un valor que yo elija. Entonces puedo elegir que si el valor, por ejemplo, es mayor a 10, se pinte de relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Y de hecho, acá lo estoy previsualizando. Si elijo aquí otro formato, por ejemplo, verde con texto verde oscuro, se va a pintar de ese color en cuanto yo presione aceptar. Puedo elegir otro valor aquí, por ejemplo, 100. Y esto va a dejar algunos valores afuera de ese formato. Y cuando yo presione aceptar, ese es el formato que quedará establecido. Si yo a alguno de estos valores le cambio el número, por ejemplo este 120 va a pasar a ser 80, pues va a perder el formato porque ya no cumple la condición. La condición de que sea mayor a 100 ya no es verdadera. Aquí vemos que hay otros ejemplos de números como el 0 o números negativos que tampoco cumplen la condición porque son menores que 100. No importa que su valor absoluto sea mayor a 100 en este caso. Vamos a deshacer todo lo que hemos hecho para poder aplicar otra regla distinta. Vamos a aplicar esta vez una, por ejemplo, de valores entre. Aquí yo puedo elegir entre qué valores quiero que se les asigne un formato. Supongamos que sea entre 100 y 200. Elijo también el tipo de formato que yo quiero. Puede ser nada más que el borde rojo y aquí se pinta nada más que el borde o que el relleno sea de este tipo, etc. Puedo aceptar y aquí ya lo tenemos. Y ahora, por ejemplo, este valor que vale 500, antes se pintaba porque era mayor a 100, pero ahora la regla ha cambiado y es entre 100 y 200. Como ves, hay muchas posibilidades. Vamos a deshacer otra vez. Te quiero mostrar que también puedes elegir tus propios formatos. Vamos a elegir esta vez uno que sea, por ejemplo, menor a. Y elegimos que se pinten todos los que sean menor a 300. Y esto nos deja muchos, así que vamos a elegir otro número menores a 100. Esto nos deja un poco menos. Ahora yo puedo establecer un formato personalizado. Puedo decir que quiero, por ejemplo, que el relleno sea verde, que el borde sea así y que tenga este color azul. Y puedo elegir que la fuente sea negrita y que el color sea, a ver, un amarillo. No sé qué estoy haciendo, pero vamos a ver cómo queda. Le vamos a dar aceptar. Y como ves, esta es la forma en que va a quedar, un formato que yo le he asignado. También puedo cambiar el tipo de dato que va a mostrar. Vamos a volver a formato personalizado. Vamos a ir al número y quiero que se muestren esos valores y solo esos valores como moneda. Aceptar. Ahora tenemos que la forma en que se expresa ha cambiado a valor moneda. Lo dejemos con aceptar y ya tenemos ahí una condición. También puedo crear formatos condicionales no solo para números, sino para otro tipo de valores como por ejemplo texto. Vamos a seleccionar todo esto, volvemos a formato condicional, vuelvo a estas reglas para resaltar celdas y esta vez voy a ir a texto que contiene. Yo puedo elegir aquí, según lo que contenga, de qué formato va a ser. Aquí ya vino el primer valor, Pablo, automáticamente cargado y nos dio una posibilidad de rellenarlo, pero supongamos que yo quiero aplicar formato a las celdas que contengan el texto P, solamente la letra P. Y aquí se pintan tanto los que empiezan con P como Pablo, Paola, Pedro y Pamela, pero Cleopatra también porque tiene la P allí y se pinta así como está. Vamos a deshacer esto para mostrarte otra forma de hacerlo. Podemos trabajar también con valores numéricos y vamos a más reglas. Y aquí tenemos realmente muchas más reglas. En realidad todas las reglas posibles están contenidas en este cuadro. Lo que veíamos en el cuadro anterior, en el desplegable, son opciones preconfiguradas. Bueno, yo quiero que por ejemplo se aplique formato únicamente a las celdas que contengan. Y vamos aquí, texto específico que contenga la letra P. Y esto va a establecer a todas las que tienen P. Pero también puedo elegir que empiece por P. Y aquí le asigno el formato que yo quiera. Vamos a poner un formato sencillo. Simplemente vamos a cambiar el relleno. Ahí está, eso es más fácil. Lo vamos a hacer naranja, aceptar, aceptar. Y ahora Cleopatra quedó afuera porque elegí los que comienzan por P. También podemos trabajar con fechas.
Y fíjate, vamos a elegir todas estas y aquí puedo elegir dentro de reglas para resaltar una fecha, pero aquí las opciones la verdad que no son muchas. Tenemos ayer, hoy, mañana, son como valores relativos al día de hoy, no llegan muy lejos, llegan hasta el mes pasado, realmente no suelen no servirme a mí demasiado. Entonces estas no las uso y prefiero ir a través de más reglas otra vez, elegir aplicar formato únicamente a las celdas que contengan y aquí puedes ir o a fechas, pero te da las mismas opciones, o mejor a valor de celda y por ejemplo entre o igual a mayor que aplica para las fechas. Yo puedo poner que aquí sea entre, no sé, el 1 del 5 del 20 y el 1 del 5 del 30 y vamos a poner un formato y vamos a hacer que también se pinten de celeste. Aceptar, aceptar y aquí tenemos algunas fechas pintadas, las que estaban entre ese periodo. Podría haber elegido muchos otros valores, no solamente para fechas, quiero que aprecies esto, de que además de fechas yo podría haber elegido celdas en blanco y esto pintaría las celdas en blanco, no tengo muchas opciones, si tienen errores o si no tienen errores, que solamente se le asigne un formato a las que cumplan esta condición, que no tengan espacios en blanco. Bueno, hay muchas opciones y realmente son infinitas y la cuestión es que lo puedas explorar por ti mismo. Lo que te tiene que quedar en claro de esta lección es el formato que elijas aquí en formato solo se va a aplicar si se cumple la condición, si tu condición es verdadera. Veamos uno más. Veamos aquí valores repetidos. Yo voy a buscar en formato condicional reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Entonces elijo un formato, por ejemplo este de relleno rojo, y solamente los valores que están duplicados se pintan. Gato, gato, pantera, pantera. O puedo elegir los que sean valores únicos y solamente se pintan los que no están repetidos. Y ahí tenemos más opciones. Realmente, como te digo, hay muchísimo para explorar, pero recuerda, solo se aplicará el formato condicional cuando la celda cumpla con la condición establecida. Como viste aquí hay muchas más opciones, las vamos a ir viendo a lo largo de esta sección. Quiero que veamos todo bien en detalle porque es un tema muy importante y quiero que lo entiendas bien. Así que te espero en la próxima lección donde vamos a aprender a aplicar estas otras reglas preconfiguradas. Nos vemos ahí. Bienvenido a esta lección donde vas a aprender a utilizar todas las demás reglas de formato condicional que Excel tiene preconfiguradas. En la lección anterior abrimos este botón de formato condicional y vimos todas las opciones que hay dentro de la primera opción, que es reglas para resaltar celdas, y eran todas estas y este botón de más reglas. Pero en esta oportunidad vamos a ir a ver todas estas otras 4 selecciones, y ten en cuenta que estas 4 son todas para valores de números. Así que solamente vamos a trabajar con estas celdas que tenemos en la columna de números. Yo ya seleccioné a todas para que las selecciones que yo haga apliquen a todo este rango. Vamos a formato condicional y comencemos por reglas para valores superiores o inferiores. Este es un conjunto de reglas que van a aplicar de manera relativa, es decir, según los diferentes valores que hayan en todo este rango es que se va a comportar el formato. Por ejemplo, tenemos la primera que va a seleccionar los 10 superiores. Y si yo selecciono esto, las 10 celdas con un valor superior son las que van a recibir el formato. Yo puedo modificar esto, por supuesto, aquí. Y si escribo solamente las 5 celdas con el valor superior, va a seleccionar solo esas 5 celdas. Y también podemos elegir el formato, como siempre, pero lo vamos a dejar así. La siguiente opción dentro de esta selección es el 10% de valores superiores. Si seleccionamos esto, solamente va a aplicarle el formato a las celdas que tengan valores dentro del 10% superior. También puedo cambiar esto, poner por ejemplo el 50% y en este caso, ya que tengo 12 celdas aquí, son 6, el 50%, las que van a quedar pintadas. Y eliges el formato como siempre, pero lo dejamos así. Te quiero mostrar cómo sigue todo esto. Tenemos ahora lo mismo que las 10 superiores, pero las 10 inferiores, o el 10% de valores inferiores. Estas son iguales a las dos primeras. Tenemos luego esta opción por encima del promedio. Aquí Excel calcula el promedio numérico y aquellos que estén por encima del promedio son los que van a recibir el formato condicional. Es decir, la regla que se tiene que cumplir aquí para que una celda sea pintada con el formato es que su valor esté por encima del promedio calculado de todas las celdas del rango. Aquí solamente puedes elegir el formato
dado que no hay ninguna opción para seleccionar por encima del promedio. Y la última que queda de este conjunto es por debajo del promedio y funciona exactamente igual. Si ahora nos vamos a más reglas, vamos a aparecer en este cuadro que tiene todas las reglas de formato condicional, pero con la selección de este conjunto que es aplicar formato únicamente a los valores de rango inferior o superior. Y tenemos todas las opciones para personalizarlo como querramos, pero básicamente es lo que acabamos de ver. Ya sean los primeros o los últimos, la cantidad, y si va a ser por el porcentaje o el valor absoluto, y finalmente el formato para darle el formato que nosotros querramos. Vamos a cancelar para pasar al siguiente conjunto de reglas, que son los de las barras de datos. Y mira qué interesante esto. Las primeras son las de relleno degradado. Si yo me paro en cualquiera de ellas, esto lo que va a hacer es asignarle una barra interna a la celda con un relleno que va degradado desde blanco hasta un color más intenso y que va a variar según el valor de cada celda. Y vemos que las que tienen valor negativo van a crear una barra que va a ir hacia el lado opuesto, hacia la izquierda. Aquí simplemente lo único que varía entre cada una de estas opciones es el color, y tienes abajo las de relleno sólido, donde la única diferencia es que la barra no está degradada, sino que tiene un relleno sólido. Si aquí vamos aquí abajo a más reglas, vamos a encontrarnos con el mismo cuadro, pero ahora está seleccionada la primera opción, que es aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y las opciones aquí son un poco más complejas. Tenemos para elegir si va a ser con barra de datos, que es la opción que hemos visto recién. Por ahora no vamos a ver estas otras tres, ya las veremos en un instante nomás. Mostrar solo la barra quiere decir que solo va a mostrar la barra, pero no los valores de la celda. Luego eliges la barra más corta, de qué tipo va a ser, la más alta, lo mismo, cuál va a ser el valor. Si lo dejamos en automático, va a ser naturalmente el valor más alto del grupo, pero puedes elegir otro. Y si por ejemplo quieres que sea un valor de, no sé, 5000 en este caso, entonces la barra de 999 va a quedar un poco más corta, porque va a tomar como referencia 5000, que debería llegar hasta el final. Bueno, aquí eliges los colores, si va a ser sólido o degradado, tanto para la barra como para el borde, y para los valores negativos, como tenemos aquí 2, o para el eje, que es la línea que va a dividir los negativos de los positivos, también eliges todas sus características. Y finalmente, si la dirección de la barra va a ser según el contexto, que fue el caso en el que estuvimos recién, o si quieres elegir que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda de una manera definida por ti. Cerramos aquí, pasemos a la siguiente, que es escalas de color, y esto, en vez de tener una barra, va a pintar toda la celda, pero de un color relativo al contexto. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar por esto que es más fácil de entender, los verdes. Bueno, va a tener un verde más intenso o más claro según el valor de todas las celdas. En este caso, como el 999 es el valor más alto, es el que va a estar pintado con el verde más intenso, y así. Pero si cambias los valores, se le va a asignar un verde distinto a cada celda. Luego tenemos al revés, que van de blanco a verde, el blanco será el valor más alto. Luego tenemos una mezcla de colores entre verde y amarillo, o amarillo y verde según la altura de los valores. Aquí tenemos otras combinaciones de colores, aquí hay muchos colores distintos, pero normalmente para este tipo de barras yo prefiero ir a más reglas y definirlo yo. Volvemos a la misma selección, que es aplicar formato a todas las celdas según sus valores, pero ahora podemos elegir si la escala va a ser de 2 colores o de 3 colores. Tenemos 3 posibilidades de aplicar color. Las barras de datos son las que vimos recién, o sea que no hace falta verlas, y los conjuntos de iconos los dejamos para dentro de un instante. Volvemos aquí. El valor más bajo lo defines, el valor más alto, el color de cada uno de los valores, y esta es una vista previa de cómo quedaría la escala cromática que lleva desde el valor más alto al valor más bajo. Si ponemos aceptar aquí, bueno, tenemos nuestra propia regla creada. Deshacemos para venir a la última opción, que es conjunto de iconos, y esta es muy atractiva, es muy divertida. Tienes, en vez de colores, iconos que van a acompañar a tus valores para representar si están en lo más alto, en el medio, en lo más bajo. Los primeros son todos de colores con símbolos, pero también tienes estas opciones para rellenar con estrellas, por ejemplo, con barras que se van llenando, con círculos que se van completando, cuadrículas. Bueno, hay muchas opciones y por supuesto puedes venir a más reglas. Esto nos lleva al consabido cuadro, al mismo de recién, porque estamos en aplicar formato a todas las celdas según sus valores, pero tenemos aquí elegido, en vez de las escalas y las barras de datos que ya vimos recién, el conjunto de iconos. Aquí puedo elegir si voy a invertir el criterio de ordenación del icono, es decir, que el verde va a ser, por ejemplo, el más bajo y el rojo el más alto. Si voy a mostrar solamente el icono o también los valores. También puedo aquí determinar, porque mira, esto es un problema que te lo voy a mostrar. Yo aquí voy a seleccionar cualquiera de las opciones. Por ejemplo, este semáforo.
Bien, Excel ha determinado que solamente el valor más alto va a tener el verde. Excel ha determinado que estos dos, el 500 y el 230, son los valores intermedios y que todos los demás son los más bajos. ¿Y qué pasaba si yo a lo mejor quería que solamente los valores de 0 a negativo sean los más bajos, los rojos, que todos los demás sean amarillos, salvo, por ejemplo, el valor más alto que sea el verde? Bueno, yo quiero establecerlo personalizadamente a esto. Excel normalmente nunca va a adivinar mis intenciones, así que dentro de más reglas, lo que hacemos aquí es decir, bueno, que solamente el valor más alto sea el verde. Entonces quiero que sea verde cuando el valor es mayor o igual al 100%. Lo dejo aquí en percentual. Pero cuando quiero que el rojo sea solamente aquellos que son valores negativos, bueno, voy a decir que los amarillos sean en un valor de número, aquellos que sean mayores o iguales a 0. Y entonces dejo el rojo solamente para cuando es menor a 0. Vamos a poner aceptar aquí y aquí tenemos nuestros valores. Hasta el 0 llegó el amarillo y de los valores negativos solamente son los que tienen el rojo. Entonces la posibilidad de personalizarlo es mucho mayor. Estas han sido las opciones preconfiguradas que tiene Excel para asignar formatos condicionales a tus celdas. Pero esto, como vimos, no es todo. Hay mucho más por aprender para las personalizaciones, por ejemplo, o para aprender cómo configurar mejor los valores de estos conjuntos de iconos. Porque como habrás visto, tenemos estas opciones que nos permiten elegir un valor y un tipo de valor: percentual, número, fórmula, percentil. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar estos tipos de valores? Bueno, en la próxima lección vamos a aprender a reconocer qué tipos de valores necesitamos utilizar para formatos de conjuntos de iconos. Nos vemos en la próxima lección. Bienvenido a esta nueva lección donde vamos a aprender en detalle algo que ya hemos visto en la lección anterior, pero que nos va a servir bastante, que es a identificar qué tipo de valores debemos colocar aquí cuando trabajamos con formato de tipo conjunto de iconos. Porque a veces se nos puede confundir un poco cuando utilizar un valor de números, de percentuales, fórmulas o percentil. Así que lo vamos a explicar con estos clarísimos ejemplos que nos van a ayudar a diferenciarlo bien claro. Tenemos 4 columnas que en realidad tienen todas los mismos valores, pero vamos a aplicar en cada una de ellas el tipo de valor distinto según número, porcentaje, fórmula o percentil. Seleccionamos primero todos los valores de la columna números, vamos a formato condicional, conjunto de iconos más reglas, y aquí vamos a establecer cuándo utilizar valores de números. Vamos a elegir eso ahora. Número, y esto es sencillo porque el valor de número es nada más ni nada menos que el valor absoluto de cada cifra. Entonces, si yo aquí pongo que el icono verde se va a utilizar cuando el valor sea mayor o igual a 50 y el amarillo se va a utilizar cuando el valor sea menor a 50 pero mayor o igual a 25, por ejemplo, y que el rojo va a quedar solo para aquellos valores que sean menores a 25, bueno, es fácil de identificar cómo se comportan nuestros iconos. Todos aquellos valores que están en verde, como puedes ver, son los que corresponden a números mayores a 50, los rojos a números menores a 25 y los que están entre ambos valores son los amarillos. Esto es muy fácil, no te vas a confundir. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a trabajar con porcentajes? Voy a colocar, de hecho, los mismos valores aquí en conjunto de iconos, más reglas. Vamos a dejar esto en percentual y vamos a poner aquí, igual que recién, 50 y 25 para ver cómo se comporta esto. Porque si utilizáramos el sentido común, creeríamos que como estamos hablando de números que están ahí entre el 0 y el 100, los porcentajes deberían ser iguales. Entonces, si este número 29 aquí estaba en amarillo, como es más del 25%, debería estar pintado de amarillo, pero no, está pintado de rojo. Hay algunos cambios y la mejor manera de entender esto es la siguiente. A ver, lo que hace Excel es tomar el valor mínimo que hay en tu segmento de valores, que en este caso es 10, y el valor máximo que hay en este segmento, que en este caso es 92, y establecer una operación. Que mira, lo vamos a hacer aquí. Dijimos que el mínimo es 10, que el máximo
es 92. Si tienes alguna duda, puedes aplicar las funciones min y max para sacarte la duda. O sea que la diferencia entre ambos es de 92 menos 10. Es fácil, nos da 82. Bueno, hacemos una cuenta. Sabemos que el 0% aquí es el valor más bajo de todos. Es 10, no es 0. Queremos saber cuál es el 25%, queremos saber cuál es el 50%, pero sí sabemos que el 100% en este caso es 92, que es el valor más alto. ¿Cómo resolvemos estas dos incógnitas? Bueno, el cálculo que tenemos que hacer para saber el 25% es tomar el valor mínimo, agregarle la diferencia y multiplicarlo por el porcentaje que queremos saber. Entonces, vamos a hacer que esto es igual al valor mínimo, que es 10, más la diferencia por el porcentaje, que es 25%. Pedimos que esto se exprese como un número normal, nos da 30,5, y aquí debemos hacer lo mismo. Vamos a decir que es igual al mínimo más la diferencia por el porcentaje, que es 50%, y lo expresamos con un valor de número. Entonces 51 es el valor que debemos tener en cuenta, y aquí 30,5. Bueno, si nos vamos a ver entonces aquí, tenemos que todos los valores que han recibido el color verde son iguales o mayores a 51. Y se cumple en absolutamente todos los casos. Muy bien. El 25% es el 30,5, entonces todos los que sean superiores a ese valor, pero menores a 51, van a estar pintados de amarillo y se cumplen todos los casos, y el resto, los menores a 30,5, son los que están pintados de rojo. Entonces esto puede complicar un poco más porque es contraintuitivo, pero lo que tienes que hacer es sacar la cuenta entonces de cuál es tu universo de números, desde dónde hasta dónde van, y luego establecer dentro de ese universo cómo están establecidos los porcentajes. Espero que lo hayas entendido. Cualquier cosa ya sabes que tienes el área de preguntas y respuestas. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con fórmulas dentro de los conjuntos de iconos. Así que creamos una nueva regla. Establezcamos aquí que sean fórmulas las que sirvan para establecer estos límites. Y por ejemplo aquí podemos poner cualquier fórmula que nos sirva. Yo quiero que se pinten de verde todos aquellos valores que sean iguales o mayores al promedio. Entonces voy a poner eso, promedio. Abro el paréntesis para completar los datos de los cuales vamos a tomar el promedio. Cerramos el paréntesis y ya tengo aquí mi primera función. Y la otra fórmula podría ser que se pinten de amarillo todos aquellos que sean menores al promedio, pero mayores a, no sé, vamos a usar la fórmula mínimo, el mínimo de todos estos valores. Pero como el mínimo siempre va a ser el valor más pequeño por definición, le vamos a agregar 25. Y esto significa que se pintarían de rojos todos aquellos que sean menores a esta fórmula, es decir, menores al mínimo más 25. Le damos a aceptar, y si te pones a verlo en detalle verás que se cumple el promedio. Vamos a ver cuál es el promedio aquí. Promedio de todos estos valores es, bueno, aquí tenemos esta celda en porcentaje, así que lo vamos a cambiar a número. Es 53,25. Los valores en verde son todos mayores a 53,25 y eso se cumple perfectamente. Luego teníamos la otra fórmula que era igual al mínimo de estos valores más 25. Esto nos da también un número de porcentajes porque si está formateada esta columna nos da 35. Así que los valores en rojo son todos menores a 35 y esto se cumple perfectamente. Así es como trabajas con fórmulas. Y aquí tienes, por supuesto, mucha más creatividad para utilizar porque las fórmulas, ya sabes, tienes muchas opciones. Finalmente el percentil. Antes de explicarte cómo funciona el percentil, veamos el concepto de percentil. ¿Qué es un percentil? Consiste en dividir un elemento en 100 unidades de igual valor o en intervalos iguales. En este caso, entonces, más que el contenido, aquí importa cuántos valores tenemos aquí. Y tenemos un recuento, puedes ver aquí, de 20 celdas. Por lo tanto, si yo establezco un formato condicional con percentil, vamos a poner eso aquí, percentil, y vamos a usar los mismos valores que veníamos usando, 50 y 25, aceptar. Bueno, tenemos, mira, vamos a hacer esto para que nos sea más fácil de ver. Vamos a ordenar dentro de datos
de menor a mayor nuestros números. Si tenemos 20 celdas, el 50% es 10. Por lo tanto, los 10 valores mayores son los que se pintaron de verde, sin importar ya tanto el valor en relación a los demás, sino los mayores. Y el 25% de 20 es 5, si estoy sacando bien la cuenta. Por lo tanto, los 5 valores más bajos se pintaron de rojo. Y lo que está entre lo uno y lo otro es lo que quedó en amarillo. Entonces, con los mismos valores hemos obtenido diferentes colores o diferentes formatos según qué tipo de valor es el que privilegiemos cuando creamos nuestro formato condicional de las diferentes maneras. Espero que esta clase haya sido esclarecedora para ti. Tal vez tengas que hacer un par de ejercicios y jugar con esto para que te quede bien claro, y luego podremos avanzar a la siguiente lección, que se trata sobre cómo administrar las reglas que tú ya has creado. Porque hasta el momento hemos visto cómo crear reglas y queremos saber cómo tomar una regla que ya existe sin tener que eliminarla para crear otra y hacer modificaciones a la misma. Nos vemos en la siguiente lección. Bienvenido a esta nueva lección. Vamos a aprender en este caso a administrar las reglas de formato condicional que ya hemos creado. Y para este caso tengo aquí dos reglas para estas dos primeras columnas. ¿Qué pasa si yo me arrepiento y quiero cambiar algo de esta regla? ¿Tengo que eliminarla y volver a crearla? No es así. Puedo seleccionar, por ejemplo, la regla de números y digamos que yo ahora quiero cambiar esta regla, quiero que el color no sea amarillo, sino que sea verde. Bueno, voy a formato condicional y esta vez, en vez de elegir algún nuevo tipo de regla, puedo venir hasta administrar reglas. Y esto lo que trae es este cuadro que vamos a aprender a usar en esta lección. También quiero mostrarte que a este cuadro puedes acceder a través de un atajo, que es presionando Alt F y luego sueltas y presionas la tecla M. Esto hace que aparezca este cuadro que vimos recién. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Comencemos conociendo qué es lo que tiene este cuadro. Lo que estás viendo en el recuadro más grande son las reglas que tienes en este momento en la selección que has realizado. Y aquí estás viendo la única regla que hay vigente. Tienes la regla al comienzo, esto sería la condición, valor de celda mayor a 200. Luego el formato, y ahí estás viendo un ejemplo de cómo se ve el formato elegido. Estás viendo el rango al cual se aplica esa regla. Y luego detener si es verdad, que lo vamos a ver más adelante. En la barra superior estás viendo las acciones que puedes hacer con tus reglas, que son crear una nueva regla, editar una que selecciones, eliminar una regla o duplicarlas. En esta lección vamos a trabajar con el botón de editar regla. Y finalmente, en el recuadro superior tienes un desplegable que te permite elegir si este cuadro va a mostrar las reglas que tiene la selección que has hecho en este momento de celdas, o si va a mostrar las reglas de toda la hoja. Y si ponemos de hecho, estás viendo todas las reglas que hay en la hoja, que no solamente son las de la selección, sino también las que tienen la columna de texto. Pero esto ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar con esto de que yo quiero cambiar el formato de esta regla. Entonces necesito usar el botón editar regla, pero para eso tengo que tener seleccionada la regla que quiero editar, que en este caso es esta, que estima que si el valor de la celda es mayor a 200, se pinte de estos colores y se aplique a este rango que vemos aquí. Bueno, vamos a editar el formato entonces. Seleccionamos editar y venimos a este cuadro que ya conocemos. Ahora yo entonces quiero cambiar el formato, por lo tanto vengo aquí. Elijo que sea verde y vamos a cambiar la fuente, lo vamos a poner de un color distinto. Entonces hacemos clic aquí, aceptar, ha cambiado el formato y una vez que yo le dé a aceptar, vuelvo a este cuadro principal, puedo aplicar sin necesidad de salir del cuadro y ahora la regla ha cambiado. No solamente puedo cambiar el formato, también puedo cambiar la regla en sí misma. Vuelvo aquí a seleccionar esta regla, la edito y esta vez quiero que nada más se pinten aquellos que sean, no sé, que estén entre 200 y 600. Entonces esto nos va a dejar una opción distinta. Cuando yo ponga aquí aplicar, solamente se van a aplicar estos dos que son los que ahora cumplen nuestra condición. Así que esto ha sido todo sobre cómo editar las reglas que tú ya tienes creadas, y en la próxima lección vamos a aprender cómo copiar y pegar el formato condicional de una celda a otra. Nos vemos ahí.
Bienvenido a esta nueva lección donde vas a aprender cómo copiar y pegar el formato condicional. Porque hasta ahora hemos aprendido cómo asignar un formato condicional a una celda a partir de la selección y la creación de una regla a través de este botón. Pero ¿cómo sería si yo tengo este formato condicional para estas celdas y quiero aplicarlo para el resto de las celdas de la misma columna? Bueno, hay algunas opciones. La primera de ellas sería que selecciones las celdas que tienen el formato y que luego vayas a este cuadrito para desplazar hacia abajo, pero una vez que llegues abajo verás que al soltar se han cambiado también los valores porque has desplazado todo, formato y valores. Pero si haces clic en este desplegable vas a elegir aquí rellenar formato solo y eso hace que solamente se aplique el formato al resto de las celdas en las que te has desplazado y no que cambien los valores. Así que esa es una opción. Otra opción, vamos a deshacer, sería que teniendo seleccionada las celdas que tienen el formato, vengas a formato condicional y vengas a administrar reglas que ya aprendimos a utilizarlo en la lección anterior. Una vez que estás aquí, seleccionas la regla que quieres ampliar, que es esta, y vas a cambiar el rango de aplicación. Aquí está aplicado a las celdas que van desde C4 hasta C8. Pero si haces clic en esta flecha, tienes la posibilidad de volver a definir tu rango. Entonces ahora sí, lo defines hasta aquí abajo. Le damos a la flecha otra vez, aceptamos y ahora sí se ha aplicado a todo el conjunto. Estas son dos opciones y son bastante útiles. Pero vamos a ver qué pasaría si tú quieres aplicar este formato a celdas que no se encuentran conjuntas. Es decir, que no puedes desplazarlo, sino que tienes que copiarlo y pegarlo aquí. Bueno, una opción, ya conoces el pincel de copiar formato. Si tú haces doble clic aquí, se ha cargado el formato de la celda que tenía seleccionada y ahora puedo venir hasta el pincel, seleccionar toda la zona en la que quiero volver a aplicar este formato, suelto, y se ha aplicado el formato sin cambiar el valor de estas celdas. Presiono Escape para salir de la opción de copiar formato. Otra forma de hacerlo, vamos a deshacer, es usar el copiado y pegado especial. Lo que haces es seleccionar las celdas, puede ser una o varias porque en realidad estás copiando solamente el formato. Vas a copiar o haces Control C en el teclado. Seleccionas el rango donde quieres que se aplique esto, vas hasta pegado especial y aquí vas a encontrar la opción formato, que es este icono de pegar con un pincel y un porcentaje. Haces clic allí y ya ves que se ha aplicado el formato. ¿Crees que no hay más opciones? Sí, hay una más, vamos a deshacer, que es muy parecida en realidad porque lo que haces es seleccionar estas celdas, Control C para copiarlo o copiar aquí arriba, seleccionas estas celdas y en vez de ir a pegado especial allá arriba usas el atajo de pegado especial que es Control, Alt y la B corta. Esto trae el cuadro de pegado especial, eliges que se peguen solamente los formatos, le das a aceptar y también ha funcionado así. Como ves, muchas opciones, así que puedes elegir la que más te sirva para cada ocasión, la que más práctica te quede. Y en la próxima lección vamos a aprender algo muy importante, que es aplicar el formato condicional basado en fórmulas. Hasta ahora lo hemos aplicado basándonos en valores de las celdas, vamos a verlo con fórmulas. Te prometo que lo quieres aprender, así que nos vamos yendo a la lección siguiente. Bienvenido a esta nueva lección y qué contento estoy de que sigas aquí porque este tema del formato condicional me parece apasionante y veo que estás avanzando un montón. En esta lección vamos a avanzar un paso más sobre lo que venimos viendo porque vamos a aprender que no solamente podemos establecer nuestras condiciones basadas en valores fijos que ponemos en las reglas del formato condicional en esta herramienta, sino que también podemos incorporar fórmulas para establecer que de alguna manera ese límite de qué valores se van a pintar y cuáles no, sea un límite dinámico y no un límite estático. ¿A qué me refiero? Lo veamos con ejemplos. Por ejemplo, hasta ahora si yo quería establecer un límite para ver qué celdas recibían formatos de total ventas, yo vendría hasta formato condicional, establecería aquí que sea solamente aquellas que sean mayor que algún número, por ejemplo 10.000. Y si pongo esto, se van a pintar todas las que son mayores de 10.000 y listo.
Pero yo a lo mejor prefiero que este límite esté establecido no por un valor fijo, sino por una referencia a un valor que pueda cambiar dentro de mi planilla de Excel. Entonces puedo decir que, por ejemplo, sea igual a, y busco aquí con esta flecha, esta celda, por decir una. Volvemos, ponemos aceptar, y ahora si yo cambio este valor, que aquí es 8000 y lo subo hasta 12000, lo puedo ir cambiando desde aquí sin editar la regla. Estoy editando esta celda, que es la que ahora va a establecer cuáles se pintan y cuáles no. Y no solamente puedo hacerlo con una referencia, como acabo de hacerlo, vamos a deshacer, lo vamos a hacer esta vez con una fórmula. Y voy a poner aquí una fórmula que sea una suma. Entonces igual a suma, abro el paréntesis, selecciono esto más esto, son dos celdas que tienen dos valores, cierro el paréntesis, le doy a aceptar y ahora entonces el límite está basado en la suma de 8000 más 3500. Y si algún día yo cambio estos valores y aquí pongo 1000, bueno, esto va a cambiar qué celdas se pintan y cuáles no desde aquí. Y esta vez no solamente es una referencia a una celda, sino una función que tiene dos referencias a dos celdas distintas. Veamos algo un poquito más. Vamos a ver, por ejemplo, que querramos pintar aquí estas comisiones, formato condicional, con valores entre. Y puedo poner aquí dos funciones. Por ejemplo, que el valor más bajo sea el promedio. Y utilizo entonces la función promedio. Selecciono las celdas que quiero promediar. Cierro el paréntesis. Ese es el valor más bajo. Y el valor más alto, en vez de ser también un valor fijo, puede ser una función, por ejemplo, mediana. Igual a mediana, abro el paréntesis, selecciono todos los valores otra vez más, cierro el paréntesis, vamos a cambiar este formato para que sea uno distinto, verde por ejemplo, y aceptar. Y ahora he establecido que los valores entre sean funciones y eso le da un funcionamiento mucho más dinámico. Bueno, y esto lo podemos aplicar en realidad a todas o casi todas las funciones que tenemos dentro de las funciones preconfiguradas o de las que podemos crear desde nueva regla, que esto tiene básicamente casi todo lo que hemos visto, salvo no hemos visto todavía esta última opción que vamos a ver muy pronto en la lección siguiente, así que por ahora la vamos a dejar, pero en casi todas las opciones tú puedes establecer funciones, siempre que en la celda que te permite incorporar el valor tenga este icono de una flecha hacia arriba. Cuando veas este icono quiere decir que aquí puedes poner o bien una referencia que buscas en tu planilla, o bien un valor, o bien una función. Pero si aparece, a ver, aquí sí puedes porque están las flechas. En estos casos no vas a poder, aquí solamente puedes poner un número. En estos casos tampoco. Solamente puedes elegir lo que hay aquí en este desplegable. Y aquí tampoco. Puedes elegir duplicado o único, pero no establecer valores basados en funciones. Entonces, vamos a ver un ejemplo más. Supongamos que yo quiero... A ver, vamos a deshacer esta regla. Y vamos a aplicar aquí una regla que sea, vamos a ver otras distintas, con barras de datos o con escalas de color. Vamos a más reglas mejor, empecemos desde acá y queremos decir que el valor más bajo, por ejemplo, sea una función, ya no el valor más bajo. Ponemos una fórmula y ahora sí podemos elegir que sea igual a promedio, probemos con esa otra vez, promedio de todos estos valores, cerramos el paréntesis, y que el valor más alto tampoco sea el valor más alto, sino que esta vez sea un percentual, por ejemplo, y que aquí podemos poner un número, todo lo que esté dentro del 90%. Esto nos va a dar una escala distinta, donde el valor más bajo ya no es el número más bajo, sino que son todos aquellos que están del promedio para abajo. Y el valor más alto ya no es el valor más alto, sino todos aquellos que estén por encima del 90%. Son formas diferentes de hacerlo, tienes más recursos. Pero no te pierdas o no te confundas con esto que te estoy enseñando, son maneras distintas de hacer lo mismo. El formato condicional siempre tiene que ver con que se aplique un formato a las celdas que cumplan una determinada condición. Estamos complejizando la forma de establecer esa condición, pero formato condicional siempre es esa regla. Se cumple una condición, o sea, una condición es verdadera, se aplica el formato. Estamos listos por esta lección, vamos a dar un pasito más en la que sigue, donde vamos a aprender a realizar formato condicional, pero basándonos en fórmulas para determinar qué celdas van a tener formato. Es un concepto similar a este, pero vamos a avanzar un paso más y estoy seguro que te va a encantar. Así que nos vemos en la próxima.
Bienvenido a esta nueva lección. Ahora vamos a aprender a utilizar fórmulas para determinar en qué celdas se va a aplicar el formato condicional. Porque hasta ahora estuvimos utilizando fórmulas que nos permitían determinar dentro de un determinado rango, por ejemplo cuáles de estas celdas se iban a pintar basándose en el valor de cada una de estas celdas. Pero a veces puedes querer pintar una celda en función del valor de otra celda, por ejemplo las comisiones. Quiero que se pinten todos los nombres que tengan una comisión superior a 2000, supongamos. Bueno, ¿cómo hago esto? Porque hasta ahora no he aprendido cómo hacerlo. Vamos a tomar este primer ejemplo entonces, seleccionando las celdas a las que les queremos asignar el formato. Luego nos vamos a formato condicional, nueva regla. Y en este cuadro que ya hemos conocido, vamos a conocer esta vez la última de las opciones que hasta ahora no hemos visto, que es utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Entonces aquí hay que editar una descripción de regla y dice, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces yo puedo poner aquí una fórmula que sea, por ejemplo, igual a E3, porque quiero ver el valor de las comisiones, si es el que cumple una regla, que sea mayor a 2000. Este es un criterio. Vamos a aplicar un formato que se pinte, no sé, de verde, aceptar, y vamos a aceptar aquí. Y tenemos aquí que entonces Sebastián, Lorena, Lila y Héctor se han pintado de verde porque son los que cumplen con la condición de que sus comisiones fueron mayores a 2000. Pero ¿por qué funcionó esta regla? A ver, porque tal vez te lo estés preguntando y quiero ayudarte a deducirlo. Vamos a abrir aquí en Administrar reglas para poder ver esta regla y ver por qué ha funcionado. Bueno, lo que hace esta función es pasar por cada una de las celdas a las que les tiene que asignar un formato y chequear en la fórmula que hemos visto. Pero también esta fórmula, al tomar una referencia aquí relativa, se fue desplazando cada vez que bajamos en estas celdas de la columna B. Cuando vimos B3, que es la primera del rango, se fijó en E3 y como no cumplía la condición, no la pintó. Luego bajó a B4. Y esta vez, para chequear la condición, no fue a E3, fue a E4 porque fue desplazando hacia abajo como cuando desplazamos fórmulas manualmente y vio que tampoco cumplía la condición. Y así fue bajando hasta llegar a Sebastián. A esa altura ya estaba chequeando en E8. Este sí cumplía la condición, la pintó y así siguió bajando hasta completar la serie. ¿Me sigues? Vamos a complementar esto un poco más incluso. ¿Qué tal si a mí me gustaría que en vez de pintarse el nombre de la persona que cumple una condición, se pinte toda la fila de la persona que cumple esa condición? Bueno, la forma de hacerlo es distinta. Vamos a deshacer para empezar de cero, porque lo que quiero es seleccionar todo el rango primero, porque quiero que chequee el formato de cada una de estas celdas, de las 4 columnas y de sus, no sé, 14, 13 filas. Vamos a ir a formato condicional. Vamos a ir a nueva regla, otra vez, vamos a volver a utilice una fórmula que determine. Y la función aquí que vamos a establecer va a ser bastante parecida. Antes hicimos esto, 3 es mayor a 2000. Esta fue la función que hicimos antes. Pero ahora, como esta fórmula se va a desplazar no solo hacia abajo, sino también hacia la derecha cada vez que revise en todas las celdas de las columnas C, D y E, no quiero que la referencia relativa se me vaya a la columna F, G y H. Entonces voy a poner aquí un signo de moneda antes de la E para que la columna siempre sea la misma. Entonces la referencia va a ir bajando de filas cuando vaya bajando de filas aquí, pero siempre se va a mantener en la fila E. Con esta simple diferencia, que es agregar el signo de moneda y ampliar el rango de aplicación, ya lo voy a lograr. Vamos a elegir un formato, vamos a pintar verde, aceptar y aceptar. Y aquí tienes, Sebastián ha pintado toda su columna, Lorena también y así. Y las otras no ha pintado nada. Siempre ha pintado cada celda basándose en lo que se encontraba en la columna E, en la misma fila en la que estaba chequeando la celda. Espero que me sigas porque esto habilita muchas posibilidades de trabajar con tus planillas. Veamos un ejemplo distinto. Vamos a deshacer aquí. Vamos a trabajar con las fechas esta vez. ¿Qué tal si aplicamos un formato condicional basándonos en fechas? Y no sé si conoces la función diasem. Es una función que te permite, mira, vamos a escribirla aquí, que te permite devolver un número del 1 al 7 que identifique el día de la semana. Entonces, si yo quiero ver el día de la semana de este número de serie, que es esta fecha que tenemos aquí,
ponemos punto y coma para establecer qué tipo de numeración queremos seguir. Si ponemos 1, va a establecer que el día 1 es el domingo y así hasta el día 7, que es el sábado. Yo quiero una que sea esta, que el lunes sea el día 1 y así hasta el domingo. Entonces elegimos 2, cerramos el paréntesis, enter, y me dice que el 15 de febrero de 2022 es un martes, porque el día 1 es lunes. Si desplazo esto hasta aquí, como son fechas consecutivas, voy a tener números consecutivos que me indican qué día de la semana es este. Bueno, vamos a utilizar esta función para determinar, por ejemplo, cuáles de estas fechas fueron un fin de semana. Entonces seleccionamos todo el rango, vamos a formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula y aquí vamos a establecer que sea igual a día sem, abrimos paréntesis, vamos a ver primero en C3, punto y coma 2 para que el lunes sea el día 1, cerramos el paréntesis, pero que solamente le aplique formato a aquellos días de la semana cuyo valor sea mayor a 5, porque 5 es viernes, quiero ver qué días fueron sábado o domingo. De formato le vamos a poner un celeste, aceptar, aceptar, y aquí tenemos que estos fueron los días sábados y domingos. Y otra vez, si yo quisiera que esto se aplique a toda la fila y no solamente a estas dos celdas, lo que hacemos es, vamos a administrar reglas, vamos a seleccionar todas las que hay en esta hoja, aquí tenemos la que nos interesa, vamos a editar esta regla, vamos a elegir aquí que la columna C sea la que permanezca siempre absoluta, así que ponemos el signo de moneda, el 3 lo dejamos relativo para que baje de fila cada vez, ponemos aceptar, y el rango, esto es importante, queremos que ahora el rango sea toda la matriz. Con estos dos cambios ponemos aplicar y observa que se pintan las filas completas, que es lo que me interesaba, y ya sé quiénes han trabajado el sábado y el domingo en cada uno de estos casos. Sigamos con otro ejemplo, vamos a deshacer para volver a cero aquí, y utilicemos esta vez un formato condicional que me permita encontrar en esta matriz a la persona que yo tengo aquí escrita. Ya sabes que, por ejemplo, la función hallar, no sé si la hemos utilizado alguna vez en el curso, hallar te permite encontrar el número de carácter que se encuentra en una cadena de texto. Yo puedo elegir una palabra para buscar un carácter o conjunto de caracteres o una matriz para encontrar una palabra. Bueno, vamos a abrir aquí, si yo quiero buscar este texto, punto y coma, en esta matriz, cierro el paréntesis y le doy a Enter, me va a decir que no lo encuentro en ninguno, por eso me da error, 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 hasta encontrar uno en este registro que es el antepenúltimo, que es Gerardo, justamente el que está aquí. Esto me funcionó así porque yo tengo Excel 365. Si tú lo pruebas con una versión anterior, las matrices desbordadas no funcionan así, te va a dar un error, no te preocupes, esto es solo una demostración, pero que sí va a funcionar con el formato condicional. Mira cómo lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar esta vez toda nuestra matriz para que una vez que encuentre a esta palabra, pinte toda la fila. Formato condicional, nueva regla, utilice una fórmula que determine. ¿Y qué regla vamos a poner aquí? Vamos a poner igual a hallar, abrimos el paréntesis. ¿Qué queremos hallar? Lo que haya en esta celda. Y si lo dejamos esta vez con absoluto absoluto para que nunca, por más que se desplace a lo largo de toda la matriz, nunca deje de buscar en D22. Esto es importante. Punto y coma para establecer el lugar donde lo vamos a buscar, y lo vamos a buscar en la primera de las celdas, en B3, pero como lo que queremos hacer es que se pinte toda la fila, vamos a hacer que B esté absoluto con un signo pesos, luego el 3 para que sí se desplace por filas, cerramos el paréntesis, elegimos un formato, no sé, el amarillo, aceptar y aceptar. Y ahora encontró a Gerardo y pintó toda su fila. Y si yo aquí buscaba en verdad a Alberto, me pinta Alberto. Si buscaba a Laura, va a pintar allí. Y si pongo algo que aquí no hay, por ejemplo, Federico, no va a pintar a nada. Así es como utilizas fórmulas para poder determinar de manera indirecta qué otras celdas son las que tienen el valor que van a proveerte de la información para pintar tu celda. Espero que lo hayas entendido. Si esto es un poco complicado, vuélvelo a ver. Si te queda alguna duda, ya sabes que puedes hacer la pregunta en el curso para que tengas tu respuesta lo antes que pueda. Y bueno, vamos a pasar a la próxima lección. Una vez que estés listo,
que es muy interesante. Y es una lección para trabajar con múltiples reglas. ¿Qué sucede cuando una celda tiene no solo una, sino dos o más reglas de formato condicional juntas? Bueno, lo vamos a resolver en la próxima lección. Nos vemos ahí. Bienvenido a esta nueva lección, ya casi estamos terminando con todo lo que tiene que ver con formato condicional y nos queda algo muy importante para ver en esta lección, que es cómo trabajar con múltiples reglas de formato condicional, porque hasta ahora le hemos asignado una regla a cada celda, pero ¿qué pasa si hay celdas que tienen no solo una, sino dos o incluso más reglas superpuestas? ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es la que va a tener prioridad? ¿Cuál no se va a aplicar? ¿Se pueden aplicar dos reglas al mismo tiempo? Bueno, vamos a ver esto. Sigamos trabajando con esta tabla que hemos utilizado al comienzo de esta sección. Esta vez vamos a seleccionar toda la columna de ganancias y vamos a asignarle un primer formato que puede ser que todas las celdas que sean mayores a 14.000 reciban un formato de relleno verde y así. Entonces tenemos dos celdas pintadas de verde. Y supongamos que también quiero que las celdas con los tres valores más bajos se pinten de rojo. Entonces selecciono todo, vuelvo a formato condicional, vamos a reglas para valores inferiores, vamos a elegir esta que dice 10 inferiores, pero vamos a pintar solamente 3 y lo vamos a dejar de rojo. Entonces aceptar. Por ahora parece que nuestras reglas están conviviendo armoniosamente porque los criterios que yo he utilizado no se superponen. Ahora agreguemos un formato que sea de tipo conjunto de iconos para que afecte a todas mis celdas a la vez. Y vamos a elegir, por ejemplo, estas barras que se van llenando. Y se aplicó a todas las celdas, incluso las que estaban pintadas de verde y de rojo. Y esto se sigue acumulando. A ver, ¿qué pasa si agrego una regla más? Vamos a utilizar esta vez las escalas de color. Elijamos estas que tienen todos diferentes colores. Para que no nos quede duda al hacer clic, que realmente se han pintado todas las celdas y las que estaban en verde se han pintado del color que les correspondía según esta escala, las que estaban de rojo también, es decir que esta regla se ha superpuesto a las demás. Entonces, ¿cómo funciona esto? Cuando agrego una nueva regla, ¿está pisando a la anterior? Aparentemente sí. Y lo podemos comprobar si vamos a formato condicional, elegimos administrar reglas y elegimos esta opción que es las reglas de esta hoja. Y aquí vamos a ver nuestras 4 reglas todas juntas en el orden en que yo las fui agregando. Primero la que pintaba de verde, la de rojo, las barras y esta multicolor. Bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Un orden que ha hecho que a medida que yo agregaba una nueva regla, esta se superpusiera a la anterior. Pero ¿qué pasa si yo lo mejor quería que esta escala de color solo se aplicara a las celdas que no tuviesen verde o rojo, que quedasen debajo? Bueno, puedo cambiar el orden de esta regla seleccionándola y luego moverme con las flechas que hacen que baje un lugar, otro más, la puedo subir también, pongo aplicar y ahora observa cómo ha cambiado. Se aplicó primero que nada los gráficos de barras a todas las celdas, luego se aplicó el color rojo a las celdas con valores más bajos, fueron estas 3, luego la de verdes se aplicó y finalmente esta solo se aplicó a aquellas celdas que no tenían ya un formato de relleno, porque si no hubiera habido un conflicto ahí. Para resolver el conflicto es siempre el que llega primero pisa el espacio y ya no lo mueve nadie, a no ser que sea una regla que afecte distinto. Por ejemplo, vamos a aceptar aquí, vamos a pintar esto totalmente, un formato condicional distinto, vamos a hacer una nueva regla. Vamos a decir que todas las celdas que tengan un rango inferior, por ejemplo los primeros 5, se pinten de negrita. Entonces aquí no estamos cambiando el relleno, cosa que ya está ocupado, estamos pintándolo de negrita. Vamos a poner aceptar aquí y observa que se han pintado los 5 valores más altos de negrita en su fuente, sin importar si estas celdas estaban rellenas de verde, de rojo o de otros colores, sin importar si tienen estos gráficos de barras, porque son dos tipos de reglas que no entran en conflicto. Si ahora venimos a nuestras reglas y buscamos otra vez en la hoja,
vemos que todas las reglas coexisten de esta misma manera y esto se puso al principio. No importaría en este caso si esta está al principio, segundo o tercera, porque negrita no entra en conflicto con ninguna de las otras, así como estos gráficos de barra tampoco entran en conflicto con ninguna de las otras. Además de esto, de poder acumular reglas, aprender su prioridad y a ordenarlas con estas flechas, también quiero que observes un cuadrito que nos quedó pendiente de ver, que es este de detener si es verdad. ¿Qué hace esto? Por ejemplo, vamos a traer esta de los gráficos de barra para abajo, la vamos a poner después de las rojas y las verdes, y vamos a poner en las rojas y en las verdes aplicar esto de detener si es verdad. Esto quiere decir que para esta celda, una vez que se verifique esta condición, que sea uno de los tres inferiores, ya no se le aplicará más ninguna clase de formato, ni los gráficos ni las negritas. Vamos a bajar las negritas aquí después y vamos a poner aplicar. Y ahora observa, primero se cumplió el formato de las celdas inferiores. Una vez que se verificó que esta condición es verdadera, se pintó de rojo y dejó de aplicarse todo tipo de reglas para estas celdas. Con las verdes ocurrió lo mismo. Entonces ahora cuando llega la regla de negrita, no se aplica en estas, solo en aquellas donde sí puede seguir aplicándose nuevas reglas, y los grupos de barras también solo se han aplicado esta vez donde detener si es verdad no ha sido aplicado. Si quitamos el detener si es verdad del verde, por ejemplo, y ponemos aplicar, ahora en el verde sí se pudieron aplicar las reglas posteriores a que se haya verificado que estas celdas tenían más de 1400 como valor. Entonces, este es el comportamiento que vas a observar cuando haya más de una regla en tus celdas. Y algo más que quiero mostrarte es lo siguiente. Vamos a eliminar esta regla del color escalonado. Vamos a ir aquí, eliminar regla, y ya no está más, aplicar, ahí está. Ahora nos han quedado un par de celdas que no tienen formato de relleno. ¿Qué pasa si yo selecciono todo esto y aplico un formato directo? Ya no por formato condicional, sino un formato aquí de pintar de amarillo las celdas. Lo hagamos. Y solamente se le ha asignado un formato a aquellas celdas que no tenían ningún tipo de relleno. Es decir, que entre el formato condicional y el relleno directo siempre va a tener prioridad el formato condicional. En esta se ha aplicado solamente porque no había formato condicional. Esto ha sido todo sobre trabajar con múltiples reglas, y en la próxima lección vas a aprender cómo eliminar reglas de formato condicional en tus hojas. Nos vemos en la lección siguiente para que podamos darle un cierre a esta increíble sección. Nos vemos ahí. Bienvenido a la última lección de esta amplia sección sobre formato condicional, donde hemos aprendido todas las particularidades de esta herramienta y nos queda aprender solamente el final, que es cómo eliminar una regla de formato condicional o cómo quitar el formato condicional de una determinada celda o de toda la hoja y así. Para eso tenemos este archivo que tiene múltiples reglas en las distintas columnas, incluso en algunas tiene dos reglas a la vez, y lo que vas a hacer, quizás ya lo hayas deducido intuitivamente a lo largo de esta sección, habrás visto muchas veces que cuando seleccionamos un conjunto de celdas y vamos a formato condicional, una de las opciones que tenemos aquí es borrar reglas. Esto nos da dos opciones. Una de ellas es borrar las reglas de las celdas seleccionadas. Si hacemos clic aquí, todas las celdas en las que yo había seleccionado, ya no hay más formato condicional. Y la otra, puedes hacerlo directamente parándote en cualquier lugar de la hoja, no hace falta seleccionar nada. Vas a formato condicional, borrar reglas de toda la hoja y voilà, se han ido todos nuestros formatos condicionales de un solo tiro. Un detalle que queda pendiente es que también dentro de formato condicional, borrar reglas, tienes opciones que aquí no están activadas, que son para borrar reglas de una tabla y borrar reglas de una tabla dinámica. Como tabla y tabla dinámica son asuntos que aún no hemos visto en el curso, pero que vas a ver muy pronto. Esto lo podrás hacer una vez que conozcas cómo funcionan estos dos elementos. No te preocupes, lo vas a entender de inmediato cuando veas que si una tabla o tabla dinámica tienen formato condicional, lo eliminas desde estas opciones.
Voy a deshacer esto para mostrarte que hay otra opción más, pero que en realidad no sería la forma adecuada de hacerlo, porque si tú seleccionas cualquier celda, por ejemplo esta, y vienes aquí a borrar dentro de inicio y eliges borrar formatos, esto va a borrar no solamente el formato condicional, sino cualquier clase de formato que tenga esta celda. Entonces al hacer clic aquí se ha ido no solamente el relleno verde, sino también el signo de pesos, el punto después de los miles y así. O sea que esta sería la forma topadora de hacerlo, cuando la forma que te recomiendo siempre utilizar es la de formato condicional, borrar reglas y eliges la opción que deseas. También, por supuesto, que puedes hacerlo desde la administración de las reglas. Si tú seleccionas estas celdas, vas hasta administrar regla. Recuerda que eliges una regla, la eliminas y esta también sería otra forma correcta de eliminar tus reglas. Esto ha sido todo sobre formato condicional. Si te ha quedado alguna consulta, no dejes de hacerla en el área de preguntas y respuestas. Antes de pasar a la próxima sección, te propongo que no dejes de completar la tarea que hemos preparado para que puedas llevar a la práctica todo lo aprendido a lo largo de esta sección. Eso siempre es muy importante. Y en la próxima sección vamos a ver un tema más que interesante, que son las utilidades. En realidad es una sección bastante variada donde hemos agrupado muchas utilidades muy importantes en Excel que son realmente geniales para poder pasar, como siempre, al siguiente nivel. Nos vemos en la próxima sección.